Este episodio es presentado por La Pasticería, tradición valenciana que evoluciona, ahora también en la Carabobo, a cuadra y media del concepto La Viña. Este episodio es presentado por Brian Concina, la forma más divertida de enterarse de esa receta más divina que existe y original. Hola amigos, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Les habla Rodolfo Pereira Trovilo. Bienvenido a Trovilo TV Podcast. En este inicio de esta temporada, esta serie de podcast que vendrían siendo lo que nosotros hacíamos en radio, programas de televisión, para mí es un honor enorme y además tenía todo el propósito, la intención de invitarlo de primero, que era nuestra gran sueño, si se puede decir, tener una conversación sobre fertilidad. Y nada menos y nada más traímos como invitado al doctor Antonio Sanoja, quien es ginecobstetra, especialista en fertilidad, más de 30 años en esto. Comenzó su formación en Colombia y ha sido pionero, por ejemplo, de la congelación en óvulos, tercero en Latinoamérica y primero en Venezuela. Y tiene mucha experiencia y nos va a hablar sobre este tema que a veces es delicado y a veces no lo tocamos porque no nos concierne o no nos afecta, pero es un tema realmente de muchísimo interés. Así que, Antonio, bienvenido, doctor Sanoja. Gracias por estar aquí y tu tiempo sé que es válido, vale mucho y estás con Ah, nosotros. yo, Rodolfo, bueno, gracias. Imagínate, yo me siento, el honrado soy yo. Primero, que tú me hayas invitado de primero, pues, en esta serie de programas. Y segundo, bueno, pues debido a la relación que nos une, aparte de la familiar, fuimos compañeros de estudio, somos compañeros de grado y compañeros de la vida, pues. Sí, Y sí. hemos convivido muchísimas cosas. Y bueno, hablar del tema de la reproducción, que es un tema que a mí me apasiona, me he dedicado a eso casi, tengo de los 44 años de graduado que Yo dije tenemos, más de 30, me quedé eh, corto. me tengo más o menos como 35, 37 años dedicados exclusivamente a esta disciplina. A ver, Antonio, voy a tratar de hacerte las preguntas más puntuales, más claras, donde te puedas sentir bien cómodo en contestar. Primero, la concepción y la fecundación viene siendo lo mismo? Oye, mira, es interesante, pero que la fecundación, entendemos nosotros que es el momento en que el espermatozoide entra al óvulo y se produce el intercambio de información genética y ya se produce un embrión. Ahí hablamos de que hay una fecundación. ¿Ok? El término concepción, bueno, pudiera ser más o menos igual. eh, Quizás esté más orientado a la llegada del embrión al útero. O sea, porque fíjate, bueno, para que lo sepa el público, la concepción o la fecundación se produce en la trompa de Falopio, ¿verdad? Ujú. Según el óvulo y el espermatozoide en la trompa, allí se produce el embrión y este embrión la trompa lo va a llevar en un viaje que dura 5 días hasta el útero, hasta la cavidad uterina, para que ahí se desarrolle el embarazo. Y en ese viaje de 5 días el embrión se va desarrollando, va haciendo todos sus cambios, se van modificando la división celular, etcétera, hasta que llega al útero, a la cavidad uterina, en un periodo que se conoce como blastocisto temprano. Entonces, cuando se implanta ese embrión en el útero, que ya el endometrio lo recibe o el embrión se involucra con el endometrio, es interesante porque a veces no sabemos si es que el endometrio recibe al embrión o es el embrión que se le mete al endometrio. Mm. Ahí hay algo ahí que... Y lo que sabemos es que hay como una especie de lenguaje, un lenguaje que nadie entiende de nosotros, por supuesto, donde se entienden el embrión y el endometrio para que pueda haber la nidación, que el embrión se meta en el endometrio y ahí pueda entonces desarrollarse y crecer ¿Y en qué el momento embrión. entonces pudiéramos nosotros decir comienza la vida? ¿En qué comienza? Bueno, mira, ese sí es importante porque para nosotros, o por lo menos para mí, pues, Para la ciencia.
Bueno, para la ciencia a veces hay algunas definiciones, ¿ves? Para nosotros, los que trabajamos en reproducción, por lo menos en el grupo mío, eh, desde el momento en que al día siguiente de la unión del espermatozoide y el óvulo que observamos en el microscopio la presencia de los dos pronúcleos, ya eso es un embrión. Y ya ahí hay vida. Y ahí hay mecanismos ¿Y el de... espermatozoide solo no es vida? No, ¿Ni el óvulo solo es solo no vida? es vida, No no. es vida. Ellos son gametos. Ellos solitos no hacen No nada. hacen nada. De hecho, en cualquier eyaculación del hombre hay miles de espermatozoides que se salen y andarán por allí en algún lado, a donde lleguen, ¿verdad? Ajá, Y todos los meses las mujeres deberían producir un óvulo y ese óvulo, si no es fecundado, se va a perder también. O sea, ok. los gametos como tal, cada uno por separado no son No son nada. vida. O sea, la Bueno, vida es cuando se se tocan, une, exacto, como ahí se llama, viene esa magia del esa toque. magia, que por cierto, por ahí hay bastantes cosas que están saliendo en Instagram, cada vez cosas salen maravillosas, a veces ayudadas por inteligencia artificial, me imagino, pero salió una interesante que cuando entra el espermatozoide se pusieron, o lo hicieron o lo vieron, la verdad que no lo sé si eso es cierto, pero se vio un destello luminoso Esa que es la partícula de Dios. indicaba, ahí es donde está la mano de Dios y ahí es donde que quiero yo llegar, porque para nosotros el embrión ya de 24 horas hay que darle Embrión ya respeto, es óvulo, los dos los gametos dos unidos. gametos, ya es un embrión, ya ¿Y dónde está ese embrión hecho ya en el... nosotros lo podemos hacer en el laboratorio o normalmente se hace en la trompa. Ok, en la trompa. Obviamente, en lo que ocurre en la trompa y todos los cambios que ocurren en la trompa, pues nosotros no lo podemos ver. O ¿Ok? sea, por ese viaje de 5 días ya es vida. Sí, claro, ese es un Ok. embrión que va, se está modificando, y cuando lo vemos en el laboratorio que está cambiando, este, a las 24 horas vamos a ver dos células nada más que son los dos pronúcleos, a las 48 horas podemos ver ya más o menos de 4 a 6 células que se llaman blastómeras, ¿verdad? A las 72 horas ya vemos más de 8 o 10 blastómeras, y a las 120 horas ya vemos la cavidad y la formación del blastocisto, que es el embrión que está presto para ser implantado en el útero. Entonces, todo ese proceso tú lo puedes ver en el laboratorio. Y obviamente esos cambios, hay algo que los está, digamos, impulsando y esa es la vida. Por eso es que O sea, la vida nosotros, comienza en lo que hacen el contacto. claro, es para nuestro concepto. Lo que pasa es que hay gente que dice que el embrión o el feto, ya implantado en el útero, después de la semana 12, bueno, tú como psiquiatra te debes recordar un poco, que comienza la formación neurológica. Claro. Entonces, hay quienes dicen que a partir de la semana 12 o 14, ahí ya se habla de que hay vida, porque ya ese es un embrión que tiene actividad nerviosa. Mm. Entonces, algunos consideran que la vida comienza después de la semana 14 de gestación. Pero eso es un principio neurocientífico, pero Sí, bueno, sí, científico porque o antes, religioso, no ético. científico. Religioso, yo pienso que, bueno, la religión a veces es compleja para este tipo de cosas, pero yo pienso que desde el momento de la fecundación ya eso es vida, porque si tú consideras que un embrión por debajo de las 14 semanas no tiene vida, no hay una Mm. vida. Por eso es que se permiten los abortos y la interrupción de los embarazos sin mayores, digamos, em, no te complicas mucho el pensamiento porque teóricamente no Pero hay según lo vida. que estás diciendo, ya hay vida ahí, tú lo contribuís. Claro, para nosotros hay vida desde el día Claro, siguiente. claro. Por eso es que los que hacemos reproducción pues estamos en total desacuerdo, primero con la destrucción de los embriones Mm. y segundo con el aborto. O sea, para nosotros eso, y además como católico, pues que yo también soy. Pero hay algunos científicos que piensan, primero que el embrión, ese eh, grupo celular, aunque tenga actividad, lo consideran que es un amasijo de células que mientras no llegue Que no hay vida, Exacto, no lo consideran como una vida sino porque después de la 14. después de la semana 14, ¿verdad? Y bueno, hay algunas, inclusive, corrientes filosóficas que dicen que la vida comienza desde el momento en que el niño llora.
O el sea, niño nace, cuando uno nace. cuando inspira, que ese es el momento en que entra la vida, pues. Entonces, los conceptos varían de acuerdo, bueno, a situaciones filosóficas, etcétera, ¿no? Para mí, o sea, para mí específicamente y el grupo que trabaja conmigo, nosotros la vida la consideramos desde el día siguiente de la unión del espermatozoide y el óvulo, cuando ya vemos la presencia de los dos pronúcleos y le damos el respeto a ese embrión como tal, como si fuera una vida, como si fuera un ser humano, pues ya, a pesar de que tenga apenas 24 horas de... Ahora, Antonio, ¿no hay una contradicción en que ustedes funjan como creadores de vida y siendo desde el punto de vista religioso que Dios fue el que crea la vida? A ver, vamos a entrar un poquitico ahí. Es bien interesante, pero yo no tengo problema porque nosotros ayudamos a que la vida se forma. Nosotros no formamos O sea, a ti vida. te dio Dios un conocimiento para tú crear vida Exactamente, así lo pienso. y no te han censurado, no te han Sí, llamado la cómo no, atención, no te han claro, dicho que claro que tú sí, hay estás gente, jugando a ser Dios. todo eso nos lo han dicho, pero básicamente ayudamos a que la vida se forme. Nosotros no somos Dios, pues ¿cómo vamos a estar formando la vida? O sea, Pero lo estás haciendo. pero estamos ayudando a que Dios... Pues mira, yo le digo a mis pacientes siempre, yo puedo ayudarte en una serie de cosas, puedo estimularte la ovulación, puedo extraerte óvulos, puedo identificar los óvulos, puedo crear espermatozoides, ponértelos a los óvulos, ver que el embrión se forme, en desarrollar el embrión hasta blastocisto, que son las 120 horas, que es lo máximo que tú puedes tener un embrión en el laboratorio. A las 120 horas o lo criopreservas para que se detenga la vida Ujú. o lo implantas en el útero. Porque si tú lo dejas que él siga, él se va a abrir, va a hacer una cosa que se llama eclosión en la hatching y él va a buscar dónde implantarse y obviamente si lo tienes en el Eh, laboratorio pues no tiene No, dónde no. y se va a perder. Entonces, este, uno le dice algo, o yo le digo a mis pacientes, mira, yo puedo llegar hasta aquí. Una vez que te coloco el embrión en el útero, ahí va a quedar. Dios, Eso se lo dices se tú. lo digo yo. Ahí va, ya yo no puedo hacer nada más. Aquí, a veces a uno le cuesta entender por qué unas sí y otras no. Veamos los Esa métodos, respuesta Antonio. no la puedo yo tener, ¿Ok? pero a veces yo digo, bueno, Dios mío, tú sabrás por Ok, qué unas sí y por qué otras no. ok. O por qué unas sí en un momento, Un así es exitoso el claro, final, claro, claro, que se logre que se logre el bebé, el vamos bebé a o llamarlo por así. lo menos que sea exitoso el tratamiento, ¿verdad? Y estos tratamientos, Rodolfo, en el mejor de los casos tienen un porcentaje de éxito que llega como al 60% en el mejor de los casos. Hay Mm. un porcentaje alto de que fallan y a veces tenemos que hacerlo nuevamente. Buscamos algunas alternativas para tratar de mejorar. La implantación es el gran problema que tenemos los que hacemos reproducción. La implantación En el embrión, en el del útero. embrión en el En el útero. útero. Y no hay fecundación in vitro. Sí, bueno, pero es que la fecundación Llega in un vitro. momento que ya no funciona. No, la fecundación in vitro es hacer el embrión, es el desarrollo Es, embrionario en el ok, laboratorio. Eso lo hacemos rutinariamente, ok. casi sin problema. El asunto es cuando tú colocas el embrión en el útero, que Y hasta eso, y todavía es de manos de ay, Dios. Dios, mano de Dios. Porque en ese lenguaje Tú lo que que, querías es conciliarte con la iglesia. bueno, Ganaste unos puntos que perdiste al es principio. posible. Tú sabes que yo tengo un amigo, lamentablemente murió, que siempre hablábamos de estos temas y él me decía, tranquilo Antonio, que ya nosotros estamos condenados igual, no te preocupes por eso, ni que hagamos lo que hagamos. Eh, No, yo Dime, no pienso tú, que sea así para tú que veas. fuiste pionero en la concepción de congelar los óvulos. ¿Qué diferencia hay entre aquellos métodos de fertilización de hace más de 30 años a los que hay ahorita y cuáles son los actuales que se utilizan ahorita? Mira, Rodolfo, esto es interesante. La primera fertilización in vitro que se hizo en el mundo fue en el año 1978. Nos vamos a aclarar, Sí. Fertilización es hacer es el embrión hacer en el el útero, embrión, el bueno, embrión. O y sea, luego se implanta, hacerlo no, que se logre que que el se logre embrión que se fecunde. forme, exacto. Ok, Porque uno dice como hacerlo como si uno lo estuviera haciendo y realmente no lo está haciendo. ok, Nosotros estamos uniendo los gametos para que ellos hagan su proceso y se logre el embrión. ok. La primera en el mundo fue en el 78. Louise Brown fue la primera bebé probeta del mundo. Los
Los que participaron fueron Robert Edwards, que fue un biólogo extraordinario, que por cierto murió, le dieron el premio Nobel de Medicina y él no se enteró porque tenía Alzheimer. Cuando se lo dieron no sabía dónde andaba el premio. Y Patrick Steptoe, que fue un ginecólogo. Por cierto, hay una película, una serie, una película en Netflix que se llama Joy. Bien, amigos, ustedes saben que en Valencia abrió de nuevo la pasticería. Es una tradición que evoluciona, una tradición valenciana. La pasticería estaba en la urbanización Carabobo y está también en la urbanización Carabobo, frente a lo que hoy se conoce como Sector La Viña, ¿se acuerdan? Ahí estaba ella, pero ahora está a una cuadra y media antes. ¿Qué tiene la pasticería de novedoso? Pues todo, por bueno, mantener la tradición, mantener esos dulces, esos pasteles frescos a toda hora que están saliendo cada rato y por eso están todo el tiempo muy frescos. El ambiente que tiene. Y ahora tenemos dentro de la pasticería un restaurante. Tú te puedes pedir todo lo que quieras en la veranda. La veranda es un restaurante que además de ofrecerle a ustedes la alternativa de pedir una pasta espectacular o de pedir un risotto o de pedir cualquier otro tipo de plato, tenemos también una pizzería que tiene horno a la leña. Y yo me diría, sin lugar a equivocarme, yo sé que todo el mundo lo dice, pero probablemente sea la mejor pizza de Valencia, sino la mejor. Así que la pasticería no solamente es la tradición que evoluciona, la tradición valenciana. ¿Cuántas veces usted fue a la pasticería? La pasticería, allí en la Carabobo, ahora está a una cuadra del Concepto La Viña bajando con estacionamiento propio. Venga, visítenos y va a encantarse del ambiente de la pasticería, la nueva pasticería, pero con la tradición que evoluciona. Bien, amigos, hablar del Brian Cocina es hablar de la manera más divertida de enterarse de las recetas más exquisitas y originales del mundo. Pueden seguir a Brian, el Brian Cocina, dirigido por un chef auténtico, profesional, que es Brian Owen, y que además de eso, él es influencer y además es crítico también del restaurante, y es a nivel latinoamericano que él tiene su influencia. Así que vengas, abra el Brian Cocina, síganos, se quiere enterar de esa receta, hacerla fácil, original, divertida. La narrativa es enterarse de la mejor receta más divina de la forma más divertida. El Brian Cocina. Bien interesante. Sobre eso. Sí, hablan de los dos, de los personajes, pues, Ok. y de la actuación de una enfermera que también los ayudó mucho. Bueno, en un principio las tasas de embarazo no llegaban al 5%, Tú acabas de hablar un 60%. y estamos hablando de un 60%. Entonces, fíjate que ha evolucionado. Los primeros medicamentos, no había estimulación de la ovulación, casi no había medicamentos para estimular la ovulación. Se trataban de los ciclos, las extracciones de los óvulos se hacían en ciclos naturales de la mujer. El uso de las gonadotropinas, que son hormonas que se obtienen en ese momento y todavía se obtienen de orina de mujeres menopáusicas para inducir la formación de más de un óvulo en el ovario, o sea, de más de un folículo para extraer más de un óvulo. Bueno, total que ellos fueron los pioneros. Por supuesto, una vez que lo logró Edward, en Estados Unidos otro grupo lo logró y empezó todo, pues, ya fue desarrollándose los procesos. Y en la actualidad eh, han mejorado las tasas de embarazo, han mejorado los medicamentos, son más cómodos, son más amigables, como se dice ahora. Hay unos pen, unas plumas que se colocan las hormonas muy fácil, la mujer misma se las coloca, son subcutáneas, apenas una dosis mínima que no molesta. eh, digamos que los procesos están bastante controlados desde el punto de vista de la extracción de los óvulos, de la formación del embrión. Anteriormente, si el problema era un factor masculino, que hubiera muy poca cantidad de espermatozoides, ese no se podía hacer. Necesitabas ¿Quién es más responsable del fracaso? No sabes. el óvulo. El óvulo. El óvulo es un laboratorio súper complicado. Y en una extracción de óvulo, cuando se le extrae a la mujer, ¿es un solo óvulo a la vez o pueden ser varios? No, tú vas a extraer, precisamente estimulamos la ovulación para que tengamos Tenga varios varios óvulos. Ok.
Y actualmente podemos agarrar, Decías que un óvulo es un laboratorio. sí, es una célula muy complicada, muy compleja, mientras que el espermatozoide es muy simple. Pues, Bueno, por eso es que los por hombres eso que somos así. somos así. O sea, Es una o célula. sea, ya biológicamente Sí, somos unos tipos simples, pues. es más, algunos dicen que hasta el espermatozoide va a llegar un momento que no va a tener casi que ninguna función, porque tú puedes agarrar y fecundar dos óvulos, es posible. ¿Verdad? Se puede hacer por, bueno, por técnicas de lo que se llamaba antes la clonación. Ok. La clonación es un término que, bueno, es el que le dan, pero se llama reprogramación nuclear terapéutica. Tú puedes agarrar un núcleo de un óvulo y para implantarlo en otro, fecundarlo. Bueno, hay unas técnicas que se pueden hacer. No son sencillas y a veces están un ¿Y poco. cuál sería la técnica que hoy en día es como más segura? No, seguimos haciendo. Siguen iguales los... Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que tenemos mejores medios de cultivo. Podemos cultivar los embriones hasta 120 horas, que antes no se podía. Ahorita hay unas incubadoras que tienen unas cámaras incorporadas, se llama time lapse, y tú programas que la cámara tome fotos del desarrollo del embrión. Entonces no tienes que estar sacándolo para ver cómo va ni nada, Ok, sino que no lo manipula. no lo manipulas. Y además de eso, ya hay registros de que a qué tiempo debe aparecer, por ejemplo, los pronúcleos, a qué tiempo debe haber la primera división celular, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a esa evolución, tú puedes saber si las probabilidades que tiene ese embrión de ser exitoso en la transferencia. Hoy en día hay una Hay- mamá que diga que no es fértil y puede hacer, Oye, mira, resolver el problema. el problema ahorita, y hay que decirlo así, es un problema económico probablemente, porque son técnicas costosas, no están al alcance de todo el mundo. En algunos países, por ejemplo, en España tienen programas de reproducción eh, De servicio público. sí, pública y están orientadas sobre todo a las parejas jóvenes, porque en algunos sitios, en España, la que yo quizás tengo un poquito más de cercanía, hay un problema de natalidad importante. Ahorita hay un problema, Rodolfo, de que la gente no quiere tener hijos. Hay una especie de un salto generacional. Entonces hay una preocupación del gobierno, de los gobiernos, porque, oye, hay un espacio que no se está cubriendo en la Hablando de natalidad. querer tener hijos y no tener hijos, probablemente este es un dilema que te habrás conseguido en tu práctica del día a día de decidir quién y no puede tener hijos. ¿Quiénes pueden tener hijos? ¿Qué edad límite? Que te digan van a buscarte ayuda. Esa es una pregunta bien interesante, Rodolfo. Mira, hay un consenso, porque tú sabes que uno se guía por las agrupaciones que tienen más experiencia en esto. Hay la Asociación Americana de Reproducción y la Sociedad Europea de Reproducción, que son como las dos líneas guía de la que nosotros recibimos información, porque también hay en Oriente, en los países árabes, en China, Japón, y son muy buenos en este tema de la reproducción, pero la información generalmente nos llega a nosotros de tanto americana como la europea, y se puso 50 años como límite, pues que uno por encima de 50 años no debería estar embarazando. Sin embargo, la Asociación Americana de Reproducción considera que si las pacientes tienen buena condición física y tal, y eso, pues tú sabes muy bien que ahora con el ejercicio, con la cantidad de cosas, pues a pesar de que la mujer se ve muy bien, pero el reloj biológico sigue su curso, ¿no? Esa, Entonces, bueno, se acepta embarazar por encima de 50 años en algunos casos, pero 50 es como más o menos el límite. ¿y quién es el donante o me imagino que quien va a recibir el espermatozoide o el óvulo no se debe enterar quién es el donante? ¿Por qué eso? Bueno, pero cuando hacemos donaciones, porque no, la ideal es hacerlo con los gametos propios, ¿verdad? Con el Ujú, de la pareja. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que en algunas situaciones hay que recurrir a la donación de gametos, bien sea de semen, cuando el hombre es azospérmico, por ejemplo, que no tiene espermatozoides, o en algunos tipos de enfermedades, digamos, cromosómicas, etcétera, o en la edad avanzada que ya la mujer no tiene óvulos, pues. Acuérdate ok. que el número de óvulos, digamos así, de una mujer tiene un límite.
Pero eso es una obligación, una ley, una norma, es No, no, ético, no, no, que no se no. sepa de dónde vienen, Bueno, mira, lo que o es una generalmente costumbre que es se... una costumbre, porque en Londres hay un problema porque allá la ley ahora obliga a que el hijo obtenido de esos tratamientos tenga derecho a saber quién es su padre biológico. Y eso es un problema también, porque imagínate tú si a un donante de semen que tú le llegue el muchachito al día siguiente, le toque en la puerta, mira, tú eres mi papá. Eso Claro. va a ser un problema, igual que pasa con los óvulos. Y ese temor de que el hijo se parezca o no se parezca. Bueno, eso, por eso es que a veces se trata de que tú busques el donante lo más parecido a la pareja, etcétera. O sea, buscan ¿Y esas quién cosas. es el encargado de hacer ese proceso? Bueno, generalmente los biólogos, que los que manejan Tú te pones a eso. no, no, eso se lo dejamos se lo dejamos a No, la muchacha del laboratorio. debe ser que ves al donante y ves la foto y dices, No, oye, no, no porque, se parece. Oye, te no, estás fíjate, erigiendo como Dios, ¿sabes? mira, ese mete uno en un problema. Pero sabes que hay bancos de semen muy completos, que Ujú. inclusive te ofrecen donantes. Aquí en Pues Venezuela, no, aquí no. ah, Aquí los bancos son bastante. El que nosotros restringido. manejamos, no, bueno, son como si fueran sencillos, pues manejamos lo básico, ¿Y esos pero donantes espontáneos, por llamarlo de alguna manera, se les paga sí, algo o sí, son sí. donantes? Teóricamente uno no, aquí las cosas deberían ser, las donaciones son, digamos, altruistas, pero eso en realidad hay que se le reconocen algunos gastos, pues como se pudiera decir. ¿Y qué pasaría si una pareja del mismo sexo te pide que tenga un hijo? Bueno, es que en las mujeres es muy frecuente ahorita. Uf, es más difícil en los hombres porque tienes que buscar un útero, pero en las mujeres ahorita hay un método que se llama ropa, se llama recepción de óvulos de la pareja, lo hacemos bastante, donde una de las dos mujeres se les traen los óvulos, se fertilizan con semen de un donante y se le coloca al útero de la otra mujer. O sea, las dos participan, una con el óvulo, que es el material genético, y la otra va a ser la madre que digamos que lleva al embarazo. ¿Y eso del útero alquilado qué significa? Bueno, es algunas situaciones donde no hay útero o el útero tiene algún tipo de O falla alteración. el embrión cuando lo No, implanta? no, O ya sabes que no va a funcionar. exacto. Hay úteros que tú, por ejemplo, la cavidad uterina, ¿te acuerdas del síndrome de Asherman, que se pegan pegar las paredes del útero? O úteros que vienen con algún tipo de malformación, úteros unicornes, úteros con cavidades pequeñas, etcétera. Entonces, uno puede extraer los óvulos, ¿verdad? Y fertilizarlos e implantarlos en otro útero. Y ese niñito es de ella, biológicamente, de esa pareja, pues. Entonces lo que va a tener es alguien que se lo lleve. Y, Y aquí y- obligatoriamente se va a saber quién es el mamá biológico y papá ah, biológico. no, claro, pero porque es que Ya, ya. generalmente la mamá y el papá son los que buscan el útero. Y no pasa que, por ejemplo, esa persona, ese útero prestado, alquilado, reclame que ese hijo de ella. Bueno, eso es lo que puede pasar, porque eso que en estas situaciones, yo por lo menos, que desde hace muchos años estoy haciendo esto, yo siempre le digo a la pareja, mire, busque usted el útero, o sea, busque la receptora, usted se entiende con ella, yo no, usted me lo trae y yo le hago la parte técnica, pues, pero no ofrezco yo el útero. O sea, yo esa es una responsabilidad muy grande de que uno busque una persona y que uno tenga la responsabilidad de que esa persona no solamente lleve el embarazo, sino que después no vaya a ser que no lo quiera entregar de alguna forma, porque la ley aquí apoya a la madre que lleva el muchachito. O Por sea, eso te digo que de teóricamente, repente queda quedarse con el niño. teóricamente, la mamá, el niño es de la mamá que lo gesta. Claro, ahorita pudieras tú llegar a un juicio y buscar que si el ADN y todas esas cosas, pero en teoría el bebé es de la mamá que lo lleva. Sabes que se terminó el tiempo. Cónchale, vale, pero fue muy rápido esto, Sí, vale. demasiado. Yo quisiera cerrar preguntándote un poquito más como psiquiatra, ¿qué sientes como ser humano en haber hecho durante tantos años llevar felicidad a parejas, creando vida? Y vamos a llamarlo como es, creando vida, Chicos, dando vida. mira, Una, ahorita una mismo, reflexión muy personal. sí, yo me siento muy contento, Rodolfo, de verdad. Bueno, tú que me conoces desde siempre. Yo empecé haciendo obstetricia y ginecología porque me gustaba el tema y bueno, tuve suerte de que me encaminé por allí.
Y de alguna manera tuve la suerte de llegar allá a Colombia y aprendí con Lucena, un ser extraordinario, y aprendí las cosas pues básicas de la reproducción y fuimos haciendo todo este trabajo con mucha seriedad, eso siempre, ¿verdad? Y con mucha responsabilidad y ética, tratando siempre de hacer las cosas lo mejor posible. Pero da una gran satisfacción que tú llegas a cualquier sitio y ves niños que se te acercan. Ahorita vengo del banco y estoy sentado ahí y me dice un muchacho, me estaba viendo y me veía y me veía. Ustedes los otros sanos así. Yo soy hijo de no sé qué. O sea, es un bebé que por cierto, no solamente lo, Prácticamente por extensión te pueden decir papá a ti. ya algunas me dicen, tú eres mi papá biológico. Hay algunas me echan broma. Pero yo me siento muy contento, chico, muy feliz. Yo pienso que no sé si todos los médicos tenemos la posibilidad de decir que uno se sienta verdaderamente realizado con el trabajo que se ha hecho. Yo me siento bien, Bueno, te me felicito. siento cómodo, me siento en paz. Te felicito y me felicito Eh, por ser parte parte de de esa mi vida, satisfacción tuya, claro, parte de tu vida claro. en eso. Entonces, bueno, sí, me siento muy bien, chico, me siento bien y todavía me siento que podemos dar mucho más. Hemos hecho muchas cosas buenas, hicimos la primera criopreservación de óvulos. Fue un avance buenísimo para para la reproducción y para la ciencia, porque así evitamos tener embriones, sino que podemos congelar el óvulo. Y el Claro. óvulo, como es un gameto solo, Y después se activa. si lo activas, se convierte en un embrión, pero mientras tú lo tengas allí, tú sabes para qué es muy interesante la congelación de óvulos para las pacientes que tienen cáncer, Mm, para preservar los gametos, para que para que los tratamientos de quimio y radioterapia no le no dañen. la- bueno, Es que este tema es muy amplio, tendríamos que estar hablando demasiadas cosas bueno, porque, repetiremos un podcast a claro, futuro cuando estemos más y adelante. ahí el tema filosófico, el tema, bueno, Y yo no mira, quise meterme para allá claro, es porque no, complejo, yo lo que quería dar la sí, es información tuya complicado, y tu experiencia. pero una de las cosas que creo yo que es importante es que el médico sea muy serio, que sea honesto y que tenga, digamos, ética. Y lo que ofrezca es. Y que, exacto, y porque aquí tú puedes ofrecer cosas y puedes engañar. Por eso hay muchos Y hay parlanchines. muchos parlanchines, hay Y más lo gente, que tú decías, que esto es un asunto de dinero también, sí, de recurso económico. entonces, y a veces, hay veces que hay que decirle al paciente, pues mire, no se puede, pues, Claro, no es posible. es así. Hay momentos en que no se puede. Bueno, yo te felicito y vuelvo y te repito, me felicito contigo por haber sido parte de esa experiencia de satisfacción y de vida que has tenido. Y el doctor Zanoja dirige CEVALFES, que es el Centro Valenciano de La Fecundación, fertilidad. que viene justamente a lo que él estaba diciendo de SECOLFE, Y que es somos hijos de Recolve, pues. del Centro Colombiano de Fecundación del doctor Lucena en Yo Bogotá. le echaba broma a él que le digo que Sebalfe es la hija ilegítima de Secolfe. Sí, bueno, él está en 87 años, esperemos 87. Zanoja que llegues allá a los 87 y podamos entrevistarte otra vez Pues y me y que diga lo superemos. y que lo superemos además. Bueno, muchas gracias. Gracias, Realmente para mí ha Rodolfo. sido un privilegio tenerte, un privilegio estar aquí. Bueno, el afecto, el cariño que nos tenemos trasciende prácticamente el tiempo ya. ¿Ok? Sí, Así que puede pasar el tiempo, pero seguiremos exactamente igual. exactamente. O más. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes amigos por haber estado con nosotros en este podcast y la invitación es para el próximo que vamos a tener. Gracias. Este episodio fue presentado por La Pasticería, tradición valenciana que evoluciona. Y este episodio fue presentado también por Brian Cocina, la manera más divertida de enterarse de las recetas más divinas del mundo.